hay un dicho que en general, ¿vale la pena tener un amigo abogado? Sí, vale la pena porque llegado el momento se puede necesitar, tanto para un consejo como para la representación judicial o ante los tribunales por A, B, C motivo. El asunto, y obviamente todos tienen derecho a una defensa, el asunto es cuando los abogados forman parte de las estructuras criminales o tienen, yo sé que usted está pensando en Hermosilla, sí, tienen acciones criminales o actitudes criminales que obviamente atentan contra el derecho, básicamente también atentan contra la democracia. Tienen libertad, tienen patente de corso, sí puede ser abogado, evidentemente le da un montón de inmunidad, pero esa inmunidad para muchos, dentro de los que me incluyo, tiene que tener ciertos límites. Efectivamente, la defensa es un principio y todos tenemos derecho a una defensa pulcra, bien elaborada y con las estrategias, obviamente, que el derecho en Código Procesal Penal, Código Civil, el Código Penal, le otorgan a una persona. El asunto, y aquí vamos a detallar, tiene que ver con algo que nosotros en la radio, en Bio Bio, hemos dicho muchas veces, e incluso en reportajes de abogados condenados por ingresar droga a cárceles o teléfonos celulares. ¿Usted cree que después dejan de ejercer? No, siguen ejerciendo. Y usted lo puede ver en la unidad de investigación de Bio Bio. En biobiochile.cl hay un reportaje de hace no más allá de 2 semanas respecto a este tema. Y dentro de la búsqueda, bueno, hay una parlamentaria que presentó una moción parlamentaria, un proyecto de ley, hablemoslo en simple, para que esto sea sancionado. Pero esto también tiene un marco y es muy interesante conversarlo porque muchas veces esto se mira para el lado como otras cosas que pasan en nuestro país. Y estamos con la diputada Mónica Arce, ella es diputada del distrito número 12 en la región metropolitana, independiente, ganó por el cupo del Partido Humanista. ¿Cómo está, diputada? Gracias por acompañarnos. Estamos bien, muchas gracias por la invitación. Diputada, yo lo decía, a ver, inmediatamente cuando hablamos de abogado, efectivamente Luis Hermosilla no ha sido condenado, de hecho no ha sido formalizado todavía en ninguna de las causas, pero uno inmediato pone por el contenido de ese audio respecto a actuaciones que podrían ser delictuales. Entonces, mencionamos Hermosilla, pero nos quedamos con otros que sí han sido condenados. Ustedes, en base a eso, es que identifican que aquí algo hay que hacer. Efectivamente, nosotros dentro del equipo tuvimos varias reuniones para saber cómo de alguna manera poder empezar a limpiar este proceso y estas formas que se están dando y llegamos a la conclusión que dentro de lo grave que es que abogados se presten para hechos delictuales es que finalmente se les debe revocar el título profesional a aquellos que estén procesados y que estén ya, que se haya demostrado que hayan incurrido en delito. Condenados. Que estén condenados, sí. Ustedes cuando presentan, yo tengo acá el texto puntual, digamos, de la presentación de este proyecto, ustedes apuntan a, este proyecto está destinado a regular, obviamente, la entrega, pero también la pérdida del título profesional. A eso es lo que apunta y generar, digamos, bases claras respecto de cuándo esto puede ocurrir. Efectivamente, la regulación de la entrega ya existe dentro de la normativa interna. Eso ya está bastante regulado. Que queda en manos de la Corte Suprema. Exacto. Pero efectivamente lo que nosotros queremos es cambiar el código orgánico, en el fondo modificarlo, para que aquellos que sí sean condenados por delitos graves, obviamente, que afecten la fe pública, que afecten el sistema de justicia, que por lo demás ya la gente tiene bastante poca fe en el sistema de justicia, se les pueda quitar el título y no puedan seguir ejerciendo como abogados. Creo que hoy día estamos en una crisis de confianza ante las instituciones bastante grave de parte de la ciudadanía. El sistema judicial no es algo que se quede atrás. Y bueno, existen muchas causas, muchos hechos de connotación nacional, pero uno de los más grandes, claro, el más conocido es el caso Hermosilla y también el caso del abogado Rojas, que él después de 8 años de estar ejerciendo se condenó por haber estado entrando drogas a uno de los penales de Valparaíso. Eso es súper grave. Entonces, nosotros queremos combatir la delincuencia, queremos combatir la corrupción, pero no podemos hacerlo con gente que sea delincuente y corrupta. Y a ellos hay que sacarlos del sistema.
sacarlos del sistema. A ver, experiencias hay cuando yo la escucho hablar o cuando leo, digamos, la moción parlamentaria que usted levantó, diputada. Claro, uno cuando estudia lo que pasó en México, en Colombia, yo sé que muchos vieron series como Narco, donde Pablo Escobar, que es un narco emblemático colombiano, a ver, tenía estructuras montadas y dentro de esas estructuras estaban también los abogados, o sea, abogados que ejercían rol de mensajero, entregaban y apoyaban la propaganda que hacía el propio Pablo Escobar. Sé que para algunos puede sonar algo exagerado, pero es la realidad también de estas estructuras y acá el fiscal nacional ha dado a entender de que estas estructuras en Chile están comenzando también a tener abogados y tributaristas que forman parte de estos núcleos. Recordemos que en el caso Audios, Hermosilla se jactaba de haber entregado dineros, haber pagado a ciertos sistemas que les permitían tener información de manera privilegiada. Yo creo que esto siempre ha sucedido en la historia de todos los países y de todos los sistemas. Una vez en otro programa me preguntaban si este era un problema de este gobierno, que se están destapando tantos casos de corrupción de distinta índole. Y yo creo que no. Yo creo que siempre ha existido, pero lo importante es justamente que se empiecen a develar, justamente para poder hacerle cara y saber cómo es que nosotros podríamos enfrentarlos desde el punto de vista legislativo. Que eso es muy importante porque entregar, digamos, mecanismos y cambios legales que puedan sustentar cambios culturales, porque aquí estamos hablando también de culturas que se van generando, abogados que se sienten con una suerte de impunidad de hacer lo que ellos quieran. A ver, el proyecto cuando uno lo revisa, en términos generales dice la condena de los delitos como el lavado de activos, la corrupción, la violación o la contra la fe pública, violación contra la fe pública, afecta no solo la reputación del abogado en cuestión, sino también la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. En palabras simples, si esto, supongamos, ya fuese una ley de la República, lo que usted buscaría es que una vez que son condenados, pierden su calidad como tal de juristas. Eso es lo que apunta. Exacto, que pierdan el título y la calidad de abogados. O sea, tienen debido proceso, se pueden defender y todo. Si es que son condenados, esto es automático. Claro, solamente si fuesen condenados por hechos graves, lo cual les impediría seguir litigando. Eso es lo que se busca. O sea, dejarlos fuera de llegar a estrados, básicamente. Sí, porque además tenemos que pensar que la carrera de Derecho, después cuando se les entrega el título, son la única profesión que el título se lo entrega la propia Corte Suprema. ¿Ya? No hay ninguna otra profesión acá que tenga ese vínculo. Por lo tanto, siento que ellos tienen una cuota mayor de cumplir en términos de ética. ¿Ya? Entonces, ahí hay una cuestión muy importante que se tiene que hacer valer, que se tiene que hacer cumplir. E insisto, esto también podría ayudar a que la gente tenga mayor confianza o devuelva su confianza también en el sistema judicial. ¿Y usted ha sentido, ha percibido, por ejemplo, en el mismo Parlamento, que está lleno de abogados, que esto pueda hacer ruido? ¿No? Sí, ha hecho ruido. De hecho, nosotros como equipo, porque todos nosotros lo trabajamos como equipo, ya invitamos a participar de este proyecto a algunos compañeros. Algunos lo revisaron, como que no se motivaron mucho, y otros decidieron, siendo abogados, como el caso del diputado de Rementería, que accedió a participar de este proyecto de ley, porque igual para ellos debe ser muy complejo, porque en el fondo los pone en una situación de visibilidad ética, moral, quizá mucho más alta que en otras profesiones. Se lo pregunto porque yo lo decía al inicio, hay que fortalecer los debidos procesos y dentro de ello está que cualquier persona tiene la libertad, y ahí está el ejercicio libre de ser abogado, que es que alguien lo defienda. Si el Estado puede ser el Estado, pero también uno podría tener un representante privado. Entonces, ¿cómo formalizar esa línea respecto al tema ético? No sé si me explico. Porque, claro, uno, y probablemente la gente que nos está viendo en la casa, cuestiona a los abogados que defienden a los narcos. Por ejemplo, los abogados que están defendiendo al Tren de Aragua.
se le cuestiona, digamos. Entonces, el tema pasa por la acción del abogado delictual y no que defienda, para que quede súper claro ese punto. Por supuesto, y qué bueno que lo aclara, porque Por eso. obviamente también nuestra legislación dice que todos los ciudadanos o personas que estamos en este país, en caso de ser acusados, de ser imputados, tenemos derecho a la defensoría. Por lo tanto, eso nosotros no estamos en contra de eso, sino que todos los abogados que participen de cualquier proceso en el país, no tan solo de aquellos que pertenecen al Poder Judicial, pero que todos tengan antecedentes intachables, sino cómo podríamos combatir la corrupción, la delincuencia, si a ellos se les los va a defender las mismas personas que están involucradas. Ese es el objetivo, obviamente, del proyecto. Es importante para que no haya ningún tipo de que no se entienda mal, que efectivamente los abogados que están en ejercicio libre pueden defender a un violador, pueden defender a quien, digamos, ellos quieran y quienes obviamente les están pagando. Pero distinto es, y es muy bueno esto marcarlo, los que forman parte de estructuras criminales. O sea, que amparados en el título forman parte de esas estructuras criminales, ya sea con lavado de activos u otro, y yo creo que ese es el punto. Mire, vamos a hacer una pausa, diputada. Al regreso me gustaría conversar, y lo voy a dejar planteado al tiro, las enfermedades catastróficas. Acá en la radio hemos seguido muy de cerca la ruta de Camila, que partió en Chiloé, que lo está haciendo todo por el pequeño Tomás Ross, que es su hijo, quien necesita un tratamiento médico que no es para salvarle la vida, pero sí para mejorar su calidad de vida y que cuesta 3.500 millones de pesos. Son enfermedades que aparecen cada cierto tiempo y que nos conmueven como país. Entiendo que usted ha tocado este tema, me gustaría que lo desarrollemos al regreso. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. A ver, cuando las personas que no son padres probablemente sueñan con ganarse el quino, el loto, tener un trabajo ideal, viajar por el mundo. Pero quienes son padres tienen un sueño que cambia del momento en que justamente nacen sus hijos. Y que esto es que vengan sanitos, que no tienen que enfrentar algún tipo de enfermedad. No solo por una cuestión económica que en Chile golpea muy fuerte, sino por lo que significa, ¿no? Todos nos gustaría tener, así como los hijos o los sobrinos, que sean absolutamente sanos, que no tengan ningún problema y que puedan desarrollarse en su plenitud completa. Pero hay familias que ese sueño se trunca cuando los médicos, los pediatras, particularmente en la primera fase, les señalan que sus hijos traen alguna enfermedad, enfermedades raras. Enfermedades de las cuales se conocen muchas veces poco por las familias y que hay que hacer un verdadero estudio para conocerlas. Y yo lo decía antes de la pausa respecto a Camila, una tremenda guerrera que busca caminar. Vemos imágenes de apoyo de ella con lluvia, probablemente le va a tocar sol, un nuevo temporal en los próximos días, pero que viene de Chiloé a Santiago caminando para entregar una carta porque necesita 3.500 millones de pesos, o necesitaba cuando ella nos contactó ya hace cerca de 3 semanas atrás, la primera vez que tomamos contacto con ella cuando pensaba empezar esta caminata. 3.500 millones para un tratamiento médico que se da en Estados Unidos, tiene un nombre rarísimo, no se lo voy a decir, pero es un tratamiento que lo que permite es mejorar la calidad de vida de su hijo, de Tomás Ross. Y ella empezó esta caminata, pero con
es tan tremendo que ha tenido la solidaridad de muchos chilenos. De hecho, ya va sobre los 2.500 millones de pesos que se han puesto chilenos como usted, como yo, como cualquier muy normal, que quieren aportar para que pueda tener los dineros para esta caminata. Diputada, este tema se ha abordado y yo recogí algunas declaraciones, incluso suyas, sobre estas enfermedades raras. Usted presentó un proyecto. ¿Qué dice ese proyecto? Bueno, quiero aclarar que hoy en día se busca que ser llamadas enfermedades poco frecuentes. ¿Ya? No raras. No raras, no huérfanas, que antes se decía así, pero ya, eso va es un buen evolucionando punto. un poquito para tratar con mayor dignidad a aquellos pacientes que padecen de estas enfermedades. Quiero aclarar un punto antes del receso que tuvimos, porque efectivamente este medicamento no va a hacer que tomase a un niño absolutamente sano, eso es real, pero ¿qué pasa? Que cuando no se atienden, ya sea con algún programa paliativo, la enfermedad o las demás enfermedades que puede generar con claro, esta, terminan siendo niños terminales. O sea, eso es lo malo, eso es lo que trae el Estado. Cuando no atiende a estos niños, finalmente es una eutanasia pasiva. Ya eso quería aclararlo porque es lo grave tremendo de no atenderlo. Claro, nosotros lo conocimos en el Parlamento. Nosotros no teníamos antes en nuestro equipo o parte de nuestro proyecto atender a las familias de las enfermedades poco frecuentes, pero las familias nos empezaron a buscar a nosotros y nosotros tuvimos que hacer una reunión para decidir cómo ayudábamos. Finalmente tomamos la decisión de modificar nuestro proyecto interno diputacional para poder apoyar a estas familias que por muy enfermedades poco frecuentes que sean, son muchas, y son muchas las familias que están pasando por esto. Algunas, lamentablemente, como los papás de Luquita, no alcanzaron a obtener ningún tipo de ayuda porque el bebé murió esperando, que lo diagnosticaron, pero murió esperando el tratamiento. El caso de Emiliano, que todavía no entendemos por qué no se le dio el medicamento, el caso de tantos niños, Sofía, Nachito, algunos sí y otros el Estado finalmente no le entrega el medicamento. Eso no se entiende muy bien. En el caso de ellos también es muy complejo porque nos enteramos hace 2 días, el papá del pequeño Tomás salió indicando que había hablado con el Ministerio de Salud y el Ministerio cerró la puerta nuevamente, como lo ha hecho en muchos de otros casos, diciendo que no tienen ninguna forma administrativa de poder ayudarlos. Entonces, lo que yo me temo, y espero estar equivocadísima, es que ellos finalmente logren juntar el dinero, porque todos los chilenos se están poniendo la mano en el bolsillo, ¿cierto? Pero que no se les entregue finalmente la receta para poder comprar el medicamento. ¿Ya? Eso es clave. Y podría ocurrir. Es que ya ha ocurrido. Hay familias que han llegado a juntar parte del dinero, pero les han dicho que no son candidatos, se supone, y no les entregan la receta. O sea, lo que le queda a ellos es salir al extranjero finalmente a hacerlo. Yo espero poder reunirme nuevamente con la mamá de Tomás cuando pueda llegar a Santiago, porque estuvo en el Parlamento, pero uno se pregunta por qué estas familias tienen que hacer ese tipo de sacrificios y ese tipo de exposición. ¿Y qué es lo que han conversado? Porque claro, lo estamos hablando y probablemente en la casa y quienes nos están escuchando en las plataformas dicen ya, pero entonces ¿qué hacemos? Porque yo creo que si usted anunciara como parlamento que como diputados van a poner un seguro, etcétera, los aplaudirían de pie porque yo creo que esto es una cosa más de humanidad. Exacto. Bueno, no sé si alguien va a oponerse a que el Estado, del presupuesto de todos nosotros, gaste 3.500 millones para mejorar la vida de un niño. Claro, existen algunas alternativas como son el GES, como es la ley Ricarte Soto, por lo demás, pero que este tipo de enfermedades no entran. Entonces, lo que nosotros hicimos legislativamente es presentar un proyecto que busca generar un registro de enfermedades poco frecuentes donde los mismos mecanismos que hoy día se utilizan para la ley Ricarte Soto se utilicen para esta ley, por lo tanto no incurriría en un gasto adicional para el Estado, por ejemplo. Y hay varios adherentes a ese proyecto porque lo primero que tenemos que tener es estadística.
en base a la estadística, recién nosotros podemos proponer, solicitar, exigir Claro, saber. políticas públicas. Pero en eso me parece que estamos muy retrasados a nivel regional ¿Y inclusive. el ministerio no les ha entregado que haya tenido ellos su propia estadística? No tienen, porque nosotros inclusive con el diputado Lago Marcino generamos una comisión especial investigadora para el tema de la entrega de medicamentos de esta clase y la verdad es que No dejó había. bastante que desear las respuestas de parte del Increíble. ministerio. Una, porque ni siquiera tiene idea de la cantidad de niños que existen con enfermedades raras, tampoco tienen idea de cuántos niños ya han fallecido y no hay una estadística de cuántos niños finalmente van a fallecer porque no se les entrega el medicamento. Y digo que estamos retrasados a nivel regional porque Brasil, Argentina ya tienen políticas públicas que vienen a solucionar y a poder de alguna manera contener a estas familias. Hoy día las familias chilenas que tienen algún hijo o hija con alguna enfermedad poco frecuente están absolutamente abandonadas. Ni hablar de lo que tiene que ver con la hospitalización domiciliaria, que nunca se ha cumplido a cabalidad y que muchas veces los papás cuidadores terminan incurriendo un gasto millonario para poder mantener a sus hijos en las casas, como el caso del pequeño Agustín, que ya tiene 9 años, él también tiene AME, no alcanzó a obtener el medicamento porque no se conocía cuando él estuvo diagnosticado. La mamá, imagínese que llegó a hacer más de 2 meses de huelga de hambre. ¿Por qué las mamás tienen que hacer huelgas de hambre? ¿Por qué las mamás tienen que caminar más de 1000 kilómetros para tratar de salvarle la vida a sus hijos? Porque hoy día el Estado los tiene absolutamente abandonados. ¿Y a qué tienen que recurrir? A lo mismo de siempre. Rifas, bingos, no sé, cenas bailables, etcétera. O sea, una verdadera pesadilla para la familia. ¿Y qué ha pasado en el seno de la comisión? ¿Qué ha hablado con sus colegas, con sus pares? ¿La ministra de Salud ha dicho algo? Bueno, a causa de la Comisión Especial Investigadora, al menos se trató de hacer se hizo un acuerdo de riesgo compartido con los laboratorios, porque aquí hay otro tema. ¿Por qué los laboratorios pueden poner precios exorbitantes que ninguna familia común y corriente podría llegar a pagar por un medicamento para su hijo o cualquier integrante de la familia? Solo los estados podrían hacer esas compras, pero ya eso es como otro tema también más complejo. Y este acuerdo de riesgo compartido sí les va a permitir que año a año se entregue una cantidad de dosis, por ejemplo, para AME, que es Zolgensma, para poder entregarle a los niños que lo vayan requiriendo. Entonces sí, sentimos que por medio de estas acciones el ministerio de alguna forma se fue un poco apurando, fue haciendo acciones para no quedar tan mal parado. Esa es mi visión personal, pero necesitamos mucho más que eso, necesitamos voluntades. A la mamá de Emiliano, el mismo presidente de la República, le prometió que le iba a entregar el medicamento y después dentro del ministerio se le dijo que no. Entonces ahí hay una contradicción bien, bien importante y esperamos que no existan más Emilianos, que no existan más Luquitas y con el tema de Tomás a la espera, expectativas de qué es lo que va a pasar, porque si el propio ministerio ya le dijo que no a esos papás, es muy complejo. Por lo demás, uno se pregunta por qué no se le da o no se hace la compra de estos medicamentos que sí son muy caros, pero sabiendo que los fondos fiscales se administran de tan mala manera que si no existiera mala administración, si no existiera robo, podríamos estar atendiendo a todos estos niños. Eso Claro, duele. En materia de montos, sí. Lo que pasa es que cuesta de repente entender. Uno es verdad que puede entenderse que el mecanismo no esté establecido, que podría ser. O sea, efectivamente todo está muy regulado y no puedo decir ya tome, yo ministro, aquí está 3.500, vaya, compre el medicamento. Pero entonces trabajar rápidamente, así como la veo que usted está muy interiorizada porque sabe los nombres, tiene identificado las enfermedades poco frecuentes, los medicamentos. ¿Por qué no avanzar en una estrategia justamente donde esto se pueda incluir? ¿O por qué no se incluyó? Y es raro, perdón que lo diga, pero es raro con la ley Recarte Soto, que podría haber tenido un apéndice para enfermedades poco frecuentes. El problema es de hacer leyes rápido para sacar aplauso, y perdón que sea tan crítica, pero es cierto.
y no hacer cosas de fondo que realmente ayuden a las personas. Yo no digo que la ley Ricardo Soto no ayude a personas, No, pero por quedaron cierto que no. muchísimas Sí. enfermedades fuera porque no se pudieron poner de acuerdo respecto de los fondos. Se necesitan muchos más fondos para esa ley y yo esperaría, de verdad espero, y nosotros vamos a pelear por eso como equipo, para que ahora en la ley de presupuesto que viene en octubre en adelante se incluyan más montos, más financiamiento para esta ley y se incluyan también a estas enfermedades poco frecuentes, ojalá muchas, no se pueden todas, eso también se entiende, pero ojalá muchas y salvarle la vida a estos niños. Diputada, estamos llegando al final. Le quiero agradecer. Interesante este último punto. Yo creo que hay que ponerlo sobre la palestra comunicacional también para que esto sea un debate, para ver, porque la verdad que uno cuando conversa, yo cuando conversé con Camila, es muy complejo, porque uno logra, al conversar con estos papás, y yo me imagino que a usted le ha pasado, ponerse en el lugar de ellos solo con escucharlos, porque realmente es una pesadilla la que viven. Es desgarrador. Es muy complejo, porque finalmente quieren que sus hijos vivan, si no quieren nada más. Sí. Y ahí ellos ya están de manos atadas, porque ellos hacen todo lo que pueden hacer, pero ahí es el Estado el que tiene que... Diputada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes también pueden dejar sus comentarios, también pueden hacer sugerencias. Es importante reflexionar respecto a los temas que hemos abordado en esta entrevista Bio Bio. Hasta una próxima.